Continuamos con Ciencia Libre del Clan Turuwat, parte 4. ¿Por qué en la antigüedad, al menos los bribris y algunas otras comunidades o tribus, digamos, enterraban las pertenencias valiosas y no valiosas cuando alguien moría? Muy bien. Eso más que todo, yo lo entiendo así, mamá lo explicaba. Sí, poquitas cosas se entendía. Que eso era como la palabra que hoy en español se llama sinceridad. Aunque esa palabra nadie la cumple, nadie es sincero en esta tierra. Pero vamos a ponerlo en ese lugar, sincero. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, si mi mamá o mi papá tenía bastantes figuras de oro, entonces moría ellos. Entonces eso se enterraba, como quien dice, eso es de él. Usted tiene que estar donde están sus cosas. Lo tenían como vivo, como que el muerto no iba a desaparecer, sino que sus cosas están con usted. No lo hacían por otra cosa, sino porque si usted no existía, lo suyo no podía ser dueño nadie más, sino usted mismo se llevaba lo suyo. El otro, ese era el sistema que la gente tenía. Una figura de oro, una piedra que era mía, eso no se iba a pudrir, ahí estaba conmigo. Entonces quiere decir, eso era como decir que yo tengo vivo lo mío ahí también. Eso es una de las circunstancias que se hacía en aquella época, para enterrar a la gente con sus pertenencias. ¿De qué fecha en adelante se recuerda usted que existieron los famosos huaqueros, los que andaban escarbando tumbas de indígenas para ver si encontraban oro en ellas? Bueno, yo estaba como por ahí de la edad de como 17 años, pero en esa época se desarrolló esa cosa que en todas partes de Yorquín, tanto al lado de Costa Rica como al lado de Panamá, la gente sencilla así, agarraban una pala y se iban y escarbaban, sabían, ya explicaban cómo era el asunto, ahí sacaba y se veía grandes huecos. Entonces eso se desarrolló, hasta llegó el momento donde que sacaban los cadáveres, los cráneos, y lo dejaban botado afuera. Entonces hubo como una especie de queja de ciertas personas, entonces el gobierno intervino en parar ese asunto. Entonces ya fue multando a la gente, quitando esto, y así se fue hasta que hoy día cerraron ese asunto que es prohibido. ¿Qué sentía usted cuando miraba a esa gente sacando huacas? Bueno, yo era un huila, incluso hasta mí un día yo fui y encontré en el río que llaman Bris en este momento, todavía existe, esos huecos están ahí. Había 11, en una mesetilla pequeña había 11 huecos. Mi papá me dijo, ve, aquí los tuvieron los guaqueros. 11 huecos así, pero así 11 completos. Y eso no solo ahí, sino en todas partes de Talamanca. Usted veía, ahora mismo hay grandes huecos que hicieron la gente con palo. ¿Ve? Entonces, pues eso como yo era muchacho, y el mismo gobierno daba el visto bueno, pues uno no sentía nada porque el gobierno daba el visto bueno. ¿Y cómo ve usted la ley ahora cuando no se puede hacer eso? Bueno, ahora la ley lo que ha hecho es, por ejemplo, ¿por qué? Porque se convirtió en una reserva. Entonces hoy día ya llama eso cultura. ¿Ve? Pero ¿qué sucede? Que la cultura, ve hasta dónde llega la gente con la cultura. En el Museo Nacional hay figuras de oro de Talamanca y de todo el país. Y ahí el gobierno está ganando dinero para que los turistas vengan a ver esas esculturas. Pero lo que no sé es que si hay un porcentaje de ese dinero que se lo dan al indígena, yo no sé cuál indígena recibe eso o quién lo recibe, porque en realidad eso es un robo descarado. Que el indígena como yo no pueda tener eso, pero sí lo tiene el gobierno para hacer dinero para él, para decir que el gobierno cuida las culturas. Y resulta que aquí estamos nosotros, los indígenas pobres, no hay ningún beneficio para la cultura. Entonces no sé a dónde queda eso, esa ley, es decir, existe que no la toquen, pero el gobierno sí puede tocarlo. Hasta ahí no puedo decir más porque no sé cómo se mueve ese asunto. Los bribris también cuentan con poder espiritual que lo descifran simbólicamente. Entre ellos también están los Turuwat. Uno de ellos es el águila, el tigre,
el oso y el delfín. Pero surge la pregunta, ¿cómo y por qué lo utilizan? Don Cándido, conocedor de la cultura indígena bribri del clan Turúa, nos explica. Primero, punto, que hablando general del biribri, nosotros tenemos un símbolo que es la pluma. La pluma de las aves nosotros la tenemos en nuestra casa y lo usamos como un símbolo de que somos indígenas, que lo relacionamos con los animales. Los animales nos dan algo a nosotros y nosotros nos servimos también de ellos. Entonces por eso el indígena, siempre los reyes, todo el mundo usaba pluma. Ese es un símbolo natural del indígena. Yo no sé si todos los indígenas saben que hay un poder que nos ayuda, o que tenemos un poder, eso no se sabe. Pero en el clan de nosotros, el Turúa sí. Por ejemplo, dice que el Turúa tiene 4 cosas. El Turúa dice que tiene el águila, tiene el leopardo, se llaman tigre, tiene grande. Todas las aves le tienen miedo porque se las comen. Ese oso, eso aquí no hay oso como es en el norte, destrozando tierra, perforando, arando la tierra, comiendo sus insectos. Entonces significa que es como un animalito que no hace daño. Usted lo ve ahí, usted para qué te lo va a matar si él no hace daño. Ese es el oso. El otro, el pez, que nosotros no lo tenemos acá, pero sabemos que es un pez grande. Por ejemplo, mi mamá me decía que hay un pez grande en el mar, dice que si una persona cae, ese pez lo sacaba afuera. Yo no entendía cómo era eso, ¿cuál pez va a sacarlo uno afuera? ¿Dónde? Hoy día me estoy dando cuenta de la explicación en sí, qué era lo que me estaba diciendo. No era un pez de agua dulce, sino era un pez que se llama delfín. Y el delfín, dicen que el delfín anda cerca de los barcos, cerca de las lanchas, y en cualquier momento de una inundación, que se hunde el barco o la lancha y la gente queda ahí, él lo saca afuera. Entonces no es mentira que me decía la señora. ¿Ve? Lo que no sabía yo es ese pescado dónde estaba. Entonces, quiere decir, se daba una explicación, pero sin ningún punto específico, y sí, como ahora uno dice, bueno, tal cosa no, sino que los mayores decían uno, pasa esto y decían un poco de cosas, pero no específicamente decir, bueno, en tal lugar, o esto se encuentra en tal parte, no, ellos lo decían así como general. Entonces, por eso mucha gente no pueden explicar, no pueden entender los asuntos. Son ciencias que nosotros tenemos reservadas, que solamente para nosotros, lo conversamos entre nosotros. Viene otro señor como yo, que sabe otras cosas y nosotros platicamos, eso no se le explica al mundo entero. Por eso hay muchos antropólogos que han hecho libros aquí en Talamanca, pero de cosas muy sencillas, cosas que no, para nosotros no tiene principio. Ellos lo agarran como grandes libros, pero la verdadera ciencia, cómo el indígena habla y cómo el indígena era, eso no se ha publicado. Y creo que ya no hay tiempo para publicarlo. El que lo sabe, y el que no lo sabe, no lo sabe.